Buenas tardes, hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos hoy en este día tan especial, en estas fechas tan especiales, hermanos, navideñas. Ya casi estamos ya casi vamos a finalizar este año, hermanos. Les deseo bendiciones a todos los que miren este video. Felices fiestas, hermanos, que Dios los llene de bendiciones en estas fiestas, en estas navidades, en este año nuevo que viene, hermanos, que Dios les conceda todos sus buenos deseos que tienen a cada uno de ustedes, que se detenga a mirar este corto video. Mis hermanos, yo quiero compartirles, hablarles más que nada de la palabra de Dios, pues es lo que Dios me inspira a hacer, hermanos. Yo no tengo otras cosas que hacer ahorita, que no tengo nada que hacer, ¿verdad? En este día. Pero yo quiero gastar mi tiempo, que en vez de gastar mi tiempo para allá en las tiendas, buscando cosas que no me van a ayudar para entrar en el reino de Dios, o como decir, las cosas que yo hacía antes, cuando yo me iba a tomar, a disfrutar la vida a mi manera, salir con mis amigos, según mis amigos, ¿verdad? Pues ese tiempo todo lo desperdicié, ¿verdad? Ahora me doy cuenta, ¿verdad? Porque Dios me ha abierto los ojos, Dios me ha enseñado, me ha quitado esa venda de los ojos, pues, hermanos, que lo que yo hacía antes no estaba bien. Y ahora ese tiempo que yo gastaba allá, yo quiero dedicárselo a Dios, quiero dedicárselo en la oración, en la palabra de Dios, leyendo su palabra. Y pues grabando estos cortos videos para ayudar a más hermanos, a más personas a acercar a Dios, ¿verdad? Mi único objetivo no es hablarles mal de Dios, sino hablarles bien de la palabra de Dios, o acercarlos más a Dios, hermanos. Perdónenme, les pido disculpas si no me sé expresar, o no puedo hablar, o no me entienden, hermanos, porque yo la verdad pues nunca hablaba, nunca grababa un video, pararme en una cámara y hablar de Dios o hablar de mí. Nada de eso me gustaba, hermanos. Pero yo lo hago esto por amor a Dios, por amor a más que nada al Señor, ¿verdad? Para ayudar a más personas. Pero eso no es de los que les vine a hablar, hermanos. Lo que les vine a hablar es de las 3 tentaciones que Dios tuvo en el desierto, que Jesús tuvo en el desierto. Vamos a aprender aquí, hermanos, de la palabra de Dios en Mateo 4, del 1 en adelante, cómo Jesús vino venciendo esas 3 tentaciones muy fuertes, por cierto, hermanos. Porque, pues, estando en un desierto, imagínense 40 días y 40 noches, cómo estaba el Señor al final, como cuando ya estaba al final de los 40 días, cómo sentía, cuánta hambre sentía, cuánta sed tenía, hermanos. Y entonces pues se le acercó el tentador, ¿verdad? Y lo sedució y lo trató de sacar de su camino cuando estaba más débil, cuando estaba más sediento, más hambriento. Pues el tentador llegó y lo trató de seducir, de desviar de su misión, hermanos. Y así va a llegar con nosotros también en ocasiones cuando estemos pasando por problemas, dificultades, dolor, sufrimientos. Cuando estemos en esos desiertos, cuando un familiar haya fallecido y sintamos mucho dolor, entonces va a llegar en nuestra vida, va a tentarnos, va a querer hacernos caer, va a querer hacernos renegar de Dios, va a querer que nos salgamos si estamos en el servicio de Dios, nos va a querer sacar, nos va a querer que nosotros le echemos la culpa a Dios. Pero no, hermanos, si nosotros somos cristianos, verdaderos cristianos, hay que darle la gloria a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Vamos a empezar pues a leerles, hermanos, en Mateo 4, 1 en adelante. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo.
Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Miraron que el tentador se acercó cuando estaba más sediento, más hambriento. ¿Las piedras son para comer? No, hermanos, las piedras no son para comer. El diablo en esta vida tal vez no nos llegue con una piedra, ¿verdad? Tal vez él no levante una piedra y nos diga: convierte esta piedra en pan si eres hijo de Dios. Él no nos va a llegar así. Él nos va a tratar de hacernos caer, de violar sus mandamientos. Él nos va a tratar de desviar del camino de Dios. Él nos va a tratar de ponernos enfrente. Si a mí me gusta el alcohol, nos va a llegar con un amigo alcohólico. Si a mí me gustan las drogas, él va a llegar con un amigo que usa drogas. Si a mí me gusta el chisme, me va a mandar una de las más chismosas para que yo pueda caer en ese pecado. Si a mí me gustan las fiestas, si a mí me gusta la infidelidad, me va a llegar con un amigo infiel para que me conduzca al pecado, para que yo caiga en esas tentaciones. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Y así sucesivamente nos va mandándolo. Nos va tratando de hacer caer a través de los demás. Nos usa a nosotros mismos como instrumentos. Por eso hay que tener cuidado, hay que estar alerta, hay que estar vigilando, hay que estar firmes en la oración, firmes en la palabra de Dios, firmes en la confesión, firmes en las cosas de Dios, para que Dios nos pueda librar de esas tentaciones, nos ayude a pasar los desiertos, porque si no nos acercamos a Dios, lo más probable es que el diablo nos venga venciendo, nos venga dominando, nos venga haciendo caer en toda clase de pecado, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Vamos a ver si en este caso Jesús le dijo: sí, la voy a convertir esta piedra en pan y me la voy a comer, pues estoy hambriento, ¿verdad? Vamos a ver qué dijo. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Miraron qué tan sencillo, verdad? Jesús, ¿cómo lo rechazó? ¿Qué tan sencillo? Lo único que dijo Jesús: dice la Escritura. Lo rechazó con la Escritura. Dice la Escritura. No solamente de pan vive el hombre. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es donde nosotros, en esta parte de la Escritura, hermanos, muchos de nosotros nos hace caer el mal. ¿Por qué? Porque no queremos leer la Biblia, porque no queremos agarrar la Biblia, porque no queremos aprender de la Biblia, no queremos leer Biblia. Si Cristo en esta tentación lo rechazó con la Escritura, si nosotros no queremos leer la Escritura, lo más probable es que en vez de que digamos no solo de pan vive el hombre, nosotros vamos a decir: sí, tienes razón, Satanás, tienes razón, voy a convertir esta piedra en pan y te la comes. Lo más probable es que nosotros nos esté pasando eso, hermanos. Vamos a ver la segunda tentación, cómo Jesús lo venció, con qué lo venció, cómo lo rechazó, cómo lo alejó de ahí. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la muralla más alta Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo
y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Miraron pues, hermanos, cómo el demonio, cómo Satanás, usando las Escrituras para hacer caer a Jesús. Sorprendente, hermanos. Lo que veo aquí, hermanos, que Satanás también conoce las Escrituras, también sabe de las Escrituras, porque en esta parte lo tentó Jesús con las Escrituras. Porque en esta parte, hermanos, el diablo quería hacer caer a Jesús con las Escrituras, quería desviarlo del camino, quería desviarlo de su misión con la Escritura, hermanos. Satanás usando las Escrituras. Sorprendente, ¿verdad? Es muy sorprendente eso. Pero es cierto, hermanos, es verdad que Satanás también conoce las Escrituras, también sabe de las Escrituras. Por eso debemos de estar alertas, vigilando, hermanos, porque él también nos va a atacar con la Escritura. Hay que estar alertas, hermanos. Vamos a ver si Jesús le dijo: sí, tienes razón, porque traes la Biblia, porque me estás hablando de la Escritura, o porque pues sabes de Biblia, pues tienes razón, ¿verdad? Vamos a ver qué le dijo Jesús. Jesús le replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Mira, hermano, otra vez la segunda tentación le refutó con la Escritura, lo rechazó con la Escritura. También la Escritura dice: no tentarás el Señor tu Dios. Así es, hermanos, como vamos a rechazar el enemigo, como vamos a vencerlo, como vamos a alejarlo de nuestra vida, como vamos a alejarlo de nuestro corazón, con la Escritura, hermanos. Porque si no tomamos la Escritura, lo más probable, lo más lógico pues es que nos venga venciendo al final, hermanos. Hay que tomar la Escritura, hay que agarrarla como el maestro nos está enseñando, pues. Vamos a leer ahora la tercera. Dice, aquí es en la tercera es donde es más fuerte. En la segunda y la tercera es más fuerte, hermanos, la tentación. Es más difícil a veces de detectarlo, porque nos engaña con la avaricia, con dinero, con falsas riquezas, con falso poder, con falsas famas de aquí, de este mundo, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Fíjense en esta parte. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Fíjense, ¿qué le mostró aquí? Todos los lujos de esta vida, de este mundo. Sus falsos lujos, sus falsas, yo le llamo esta parte que usó Satanás espejismo, hermanos. Porque si ustedes se ponen a analizar todo lo que hay en esta vida, hermanos, es pasajero. En esta vida, si tú construyes en esta vida, es pasajero. Es un espejismo más que nada. Porque todo esto al final se va a venir acabando. Se va a desaparecer todo lo que mires aquí. Todo lo que los lujos, grandes monumentos, todo lo que el hombre alcance a construir aquí en esta vida, va a desaparecer, hermanos. Le mostró todas las naciones, todos los lujos, naciones enteras, sus maravillas, dice. Vamos a leerlo para que entendamos pues otra vez, dice. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Mira,
Miren, claramente aquí, hermanos, lo que veo, lo que yo entiendo, que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús gobernar el mundo entero con él. Le estaba ofreciendo esa oferta de gobernar el mundo entero. Le estaba ofreciendo riquezas, poder, fama. Le estaba ofreciendo gobernar el mundo entero aquí, hermanos. No más que Jesús tenía que hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Si te arrodillas y me adoras, te daré todo esto, hermanos. Fíjense, ya allí es difícil de vencer. Cuando nosotros, el mundo nos ofrece dinero, riquezas, poder, fama, hacemos a un lado las cosas de Dios. Dejamos de ir a la misa, dejamos de estar en comunión con Dios, dejamos de confesarnos, dejamos de comulgar, dejamos la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos, en pocas palabras, hacemos a un lado a Cristo cuando dejamos las cosas de Dios y nos vamos a buscar fama de este mundo. Cuando el diablo nos ofrece riquezas aquí, fama, poder, lujos, placeres, dejamos de seguir a Dios, nos salimos de la iglesia, volvemos al mundo. En pocas palabras le decimos a Dios: no quiero seguirte ya, no quiero estar contigo, quiero vivir mi vida a mi manera. Así le decimos a Jesús cuando somos así, hermanos. Cuando caemos en esta tentación, fíjense, vamos a ver el maestro cómo otra vez lo rechazó, cómo lo venció. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, al Señor tu Dios aléjate. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Rechazado con las tres veces con la Escritura aquí, Satanás. Las 3 veces lo alejó con la Escritura. Las 3 veces lo rechazó con la Escritura. Las 3 veces lo rechazó con la Escritura. Y al rechazarlo las 3 veces, hermanos, fíjense qué es lo que vino después, dice. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Miraron pues, hermanos, cómo las 3 tentaciones que Jesús venció con la Escritura. Ahora me pregunto, tú y yo, si no leemos la Escritura, ¿cómo vamos a vencer a este enemigo? ¿Cómo vamos a alejarlo, este enemigo, de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a rechazarlo? ¿Cómo vamos a detectarlo cuando Él venga con sus tentaciones? Si nosotros no queremos leer Biblia, si nosotros no queremos saber nada de la Escritura, lo más probable, lo más seguro es que entonces nos tenga dominados, nos tenga comiendo de su mano, nos tenga engañados, nos tenga atados en algo. A muchos de nosotros nos tiene atados en un vicio, en el alcoholismo, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, en la infidelidad, por ejemplo. Ahí nos tiene atados, en los placeres, en las fiestas del mundo, en los lujos. Ahí nos tiene atados, hermanos. No queremos acercarnos a Dios porque estamos atados en un vicio.
nos tiene atados, nos tiene lejos de Dios. Para romper esas cadenas, hermanos, necesitamos buscar a Dios, hacer una conversión para que Él nos pueda cortar esas cadenas, esas ataduras. Porque si no cortamos esas ataduras, nunca vamos a acercarnos a Dios, nunca vamos a ir a su iglesia, nunca vamos a hacer algo de Dios, porque estamos atados al pecado. En esta parte, hermanos, cuando Jesús venció las 3 tentaciones, se le acercaron los ángeles a servirle, a darle fuerzas, a darle ánimo, a darle fuerza espiritual, para que siguiera su camino, para que siguiera su misión, para que siguiera haciendo lo que Dios le mandó aquí. Y si nosotros no pasamos las tentaciones que Dios nos permite, en vez de que se acerquen los ángeles, se van a acercar más los demonios, porque no pasamos las pruebas. Tenemos que vencer esas pruebas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, porque jamás vamos a pasar esas tentaciones. Jamás vamos a pasar las pruebas, hermanos, si no buscamos a Dios, si no le pedimos ayuda a Dios, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, hermanos. No vamos a pasar las pruebas. Y en vez de que vengan los ángeles, ¿qué van a venir? Hay que tener cuidado, hermanos. Esto es serio, hermanos. Esto es serio, es algo divino esto. Recuerden que Dios nos está previniendo aquí a través de su palabra. Esto es verdadero, hermanos. Es cierto, hermanos. Dios nos está enseñando cómo vamos a rechazarlo, cómo vamos a vencerlo. Acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acuérdense que dice la palabra, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y el que es del mundo, pues busca las cosas del mundo. Hay que tener cuidado, pues, hermanos, porque esto es algo serio, hermanos. Está en juego nuestra vida. Está en juego nuestra alma. Lo dice en una parte de la Escritura: el que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. En otra parte dice: el pecado paga un salario y es la muerte. Y no está hablando de esta muerte, que tú partes de esta vida, hermano. En esa parte está hablando la muerte eterna, la condenación. Cuando te juzgue Dios, si no alcanzas a entrar en el reino de Dios, lo más probable es que estés en el purgatorio, en esa cárcel que menciona la Biblia, allá en Mateo 5, versículo 25 en adelante, que estés en esa cárcel pagando, o lo más probable, lo más seguro, que estemos en el infierno cuando una persona se condena. Tenemos 3 opciones, hermanos: entrar en el reino de Dios, buscar ese reino de Dios aquí, o caer en el purgatorio, en esa cárcel que la Biblia menciona, o la condenación eterna. Nosotros debemos de escoger, hermanos. Tenemos la libertad aquí. Dios nos está dando la oportunidad, hermanos, aquí de escoger, de elegir a Dios en vez de las cosas del mundo, de elegir a Dios, de entregarnos a Dios. Aquí, hermano, no es allá. Aquí nos está dando la oportunidad. Aquí está su misericordia. Aquí está su amor tan grande. Aquí está ese Dios amoroso, misericordioso. Aquí, no allá, hermanos. Porque Él no puede violar sus mandamientos. Él no puede violar su palabra, hermanos. Lo que está escrito, escrito está. No puede violarlo Él. Porque si Él viola sus mandamientos, si Él viola su palabra,
peca, deja de ser Dios. Por eso lo que está escrito, hermano, Dios no lo puede cambiar. ¿Por qué no pueden entender muchos eso? Que si marchamos de esta vida con pecado, Dios nos va a castigar. Por eso está dejando la confesión. Ese es un gran milagro para mí, que Dios pueda perdonar mis pecados a través de un sacerdote. Es algo grande, hermoso. Pero muchos rechazan eso. Dios nos está dejando todas las armas aquí para que nosotros podamos ser santos, para que vivamos en santidad, para que vivamos en gracia de Él. Nos está dejando todo aquí, hermanos. Pero no queremos tomar esas armas que Dios nos está dejando para que seamos unos guerreros, luchadores, vencedores, para que salgamos vencedores. Esas armas que nos está dejando están allá en Efesios. En Efesios 6, del 11 en adelante, hermanos. Allí está, hermanos, esas armas con las armas que nos está dejando el Señor para defendernos, para luchar, para tomarlas y ser unos guerreros fuertes, para rechazar ese mal, para vencerlo. El arma más importante que dice ahí es la palabra de Dios. Es el casco de protección y la espada del Espíritu para alejar y tener lejos ese enemigo. Pero es la que menos queremos agarrar, hermanos. La palabra de Dios nos causa pereza. No queremos estudiar, no queremos leer, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a alejar el enemigo? Lo más probable es que nos tenga dominados, nos tenga engañados, nos tenga haciendo caer, nos tenga atados, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Yo les hice este corto video para aprender, hermanos. Para aprender de la palabra de Dios, para aprender a alejar este mal, para aprender a rechazarlo, para aprender a conocer de Dios, para aprender del Maestro, cómo lo rechazó, cómo lo venció, cómo lo alejó de su vida, cómo lo alejó de ese lugar. Con la palabra de Dios, hermanos. Si tú te metes, hermanos, en el puro servicio y haces a un lado la palabra de Dios, no vas a vencer al final, hermanos. ¿Por qué? Porque dejar la palabra de Dios, hacer a un lado la palabra de Dios, es como que si Cristo lo hicieras a un lado. Porque la palabra de Dios es el mismo Cristo. Por eso es que si tú te metes al puro servicio, te va desviando, hermano. Si no lees la palabra de Dios y dejas de leer la palabra de Dios, hermano, te va a ir sacando, te va a ir desviando, porque dejas lo más importante de leer la palabra de Dios. Haces a un lado la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta prepotencia, tanto juzgamiento, tanta envidia, tanto señalamiento, tanta competencia dentro de la iglesia, tanta envidia, tanto chisme que corre dentro. ¿Por qué? Porque no queremos leer la palabra de Dios, porque no queremos orar, porque no pasamos estas tentaciones, hermanos, porque no las pasamos y nos hace caer. En vez de que vengan los ángeles a darnos fuerza, a darnos paz, vida para seguir adelante. No pasamos las pruebas, hermanos. Pues hay que ponernos a analizar, hay que ponernos a preguntarle a Dios en tu oración: ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ya no le voy a preguntar por mi hermano. ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Por qué no puedo conseguir esa paz?
¿Por qué no puedo mantener esa paz en mi corazón? ¿Por qué no puedo salir de mi problema? ¿Por qué no puedo sobrellevar mi familia? ¿Por qué no puedo convivir con los demás? ¿Por qué no puedo levantarme? ¿Por qué a pesar de seguir a Dios, a pesar de que estar en su iglesia, sirviéndole, siento un dolor en mi corazón? Siento un vacío, una sequez. Siento desánimo, siento flojera, pereza. ¿Por qué, hermanos? Porque algo está pasando conmigo, algo. Y a veces no puede entenderlo uno, sino que se entiende a través del Espíritu Santo. Por eso es la oración personal, para que nos ayude a entender, para que nos ayude y nos limpie y nos dé fuerzas. Para eso es la oración personal. Por eso entiendo que Jesús oraba horas, noches enteras, dice su palabra, porque allí venía el ángel y le daba la fuerza en la oración personal, hermanos. Dichoso aquel que ha encontrado a Dios a través de la oración, porque va a experimentar cosas que no son de este mundo, cosas divinas. Se los digo por experiencia, hermanos, que Dios está aquí entre nosotros, está aquí en su palabra, está ahí en tu corazón. Está ahí en el Santísimo Sacramento